Ujú, ya te escucho. Hola, hola, buenas tardes. Vamos a dar un par de minutitos a ver si se conectan más personas y como 4 con 3 minutos más o menos arranco. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas Ujú, tardes. buenas tardes. Gracias a todas las que se van conectando. Estamos dando un par de minutos nada más para iniciar. Como siempre les pido si pueden tener su micrófono en silencio y cualquier duda o comentario la pueden ir escribiendo en el chat. Con gusto lo reviso yo al final. Muchas gracias a las que se han estado conectando todas las semanas. Ya este es nuestro tercer sábado, nos falta uno más. La verdad, me ha gustado mucho estar compartiendo con ustedes estos temas, que los elegí porque son los más frecuentes que me preguntan, lo que tratamos más en terapia. Y en todos he estado compartiendo un poco de información relacionada con la pandemia, con COVID y con México específicamente. Si hubiera alguien que se conecta de otro país, pues pongo datos más específicos de México, pero de todas formas, toda la información es general. Vamos a esperar tantito más y arrancamos en un minutito. Igual como siempre les digo al final, cualquier cosa que no tenga que ver con el tema o que sea algo más específico, se pueden dirigir directamente conmigo, un correo, un mensajito y yo con gusto les apoyo. Yo creo que voy empezando porque luego no nos da el tiempo. Desde que anuncié esta charla, les comentaba que podía tomarla quien tuviera depresión, hubiera padecido en algún momento, tuviera sospechas de padecerlo, o bien que vivan o convivan con alguien que vive con depresión. ¿Por qué? Porque también para los cuidadores o las personas cercanas a alguien con este padecimiento, resulta importante tener un contexto, un entendimiento un poquito más profundo sobre la depresión, ya que es tan frecuente que se presente, pero no es tan conocida
la información. Siento que es un poco más conocido los términos y un poco más aceptado socialmente la ansiedad, que ya estuvimos hablando de ansiedad también, pero sí quise invitar este día a todas las personas que quisieran ingresar, que vivieran con depresión o que conozcan a alguien o tengan a alguien cercano viviendo con depresión, y por eso el nombre, porque la depresión se hace presente en las vidas de muchos, directa o indirectamente. Bueno, la mayoría para estas alturas ya me conoce porque han estado acudiendo cada semana. Igual les vuelvo a presentar aquí un poco de mi currículum, de lo que hago, la maestría que tengo, que como bien saben es enfocada en tratamiento de estrés y ansiedad, trastornos de alimentación. Anteriormente yo he dado terapia a niños, adolescentes y ya llevo los últimos años enfocada en adultos. Recientemente estuve tomando cursos sobre estrategias de intervención en crisis, prevención a suicidio y bueno, tengo un podcast en el que toco diversos temas relacionados con la salud mental. Tenemos un episodio donde tengo una invitada que es médico que estaba pasando o está pasando aún por un cuadro depresivo y tenemos su testimonio ahí. Vale la pena que lo escuchen. Si no lo han escuchado, puede también ayudar a complementar la información que voy a compartir el día de hoy. El podcast lo encuentran en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y la mayoría de las plataformas digitales de podcast. Se llama Con los pies en la tierra. Si alguien tiene dificultades para encontrar el episodio específico, me dice y con gusto les hago llegar el enlace, pero sí creo que puede ser un buen complemento para la charla de hoy. Como siempre, ya saben que me gusta empezar con preguntas. Hoy no tanto hacerles una pregunta, sino aclararnos primero de qué hablamos cuando hablamos de depresión, empezar por esa conceptualización que sí cambia de una instancia a la otra y yo quise aquí plantearles la que nos da la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Se trata, primero que nada, que tengamos claro que es una enfermedad, un padecimiento, no es una elección. Y esta enfermedad se caracteriza por una tristeza persistente. La persistencia es importante de tenerla clara porque podemos tener una tristeza que está pasando temporalmente y que no se queda, que no persiste. Entonces, cuando tenemos depresión, tenemos una tristeza persistente y además aparece la pérdida de interés en las actividades que usualmente disfrutábamos y por ende nos volvemos incapaces de llevar a cabo cualquier actividad cotidiana. Tienen que ser al menos 2 semanas para que ya lo podamos catalogar como un cuadro depresivo o como un trastorno de depresión, etcétera. Entonces, primero partimos por ahí. Es evidente cuando inicia un padecimiento de este tipo, se nota por justamente el cambio de ser una persona funcional a ya no poder con la actividad que realizabas, con la rutina, con el autocuidado, etcétera. Entonces, es importante que tengamos la claridad de qué estamos hablando cuando hablamos de depresión. No es solo tristeza, no es solo alguien sin motivación. Claro, hay grados y ahorita lo vamos a ver en los tipos de depresión que hay, pero que tengamos ya claro que es un padecimiento complejo, es multifactorial y lo vamos a ir desmenuzando a lo largo de la presentación. Aquí algunas cifras, como les comento, están generalizadas, no son específicas, pero se considera más o menos que 300 millones de personas sufren depresión a nivel mundial. Y que 1 de cada 4 personas padeceremos o padecerán depresión alguna vez en algún momento de su vida. Si se dan cuenta, son cifras muy alarmantes, son muy altas y la verdad es que son realistas. Es un padecimiento muy frecuente, tan frecuente que ha ido perdiendo fuerza la importancia que se le da, sobre todo a nivel social. Los profesionales de la salud tenemos claro que es un padecimiento grave y necesario de atenderse, pero la población en general no tiene tanto conocimiento o no tiene tan claro cuándo sí y cuándo no se trata de depresión. Entonces estas cifras bajan mucho porque justo muchos no llegan a la atención, a veces porque no tienen el recurso, pero muchas otras veces porque no se dan cuenta que eso que están viviendo ya es un cuadro depresivo.
Aquí abro la conversación, ya que frecuentemente me preguntan, ¿cómo sé si estoy deprimida? ¿Cómo sé si necesito atención? Si te lo preguntas, es probable que necesites o que algo esté pasando para que tú tengas esa inquietud. Pero sí dimensionar que es una alta cantidad de personas las que pueden llegar a desarrollar este padecimiento. Ahora, 2 de cada 3 nunca recibirán atención, como les digo, es muy alto el índice de personas que no se van a lograr atender su depresión, ya que es un padecimiento silencioso, muy estigmatizado, porque es mal visto, es visto como falta de voluntad o como no echarle ganas, no ser positivo. Entonces, no siempre se busca o se consigue un tratamiento adecuado. Eso aunado a que, pues, dependerá del lugar en donde estés, en donde vivas, las posibilidades económicas que tengas, pero en la gran mayoría de los lugares no existe una atención de salud mental a nivel público eficiente. Entonces, no siempre es sencillo conseguir la atención y muchas otras veces no se busca porque no se sabe, no se dimensiona la gravedad de la situación. Ahora, la depresión no distingue edad, también hay niños padeciéndola, adolescentes, hay un alto índice de depresión en la adolescencia y evidentemente adultos, adultos mayores. La condición económica igual, puedes tener recursos económicos y estar en depresión grave, severa, e incluso atenderte tarde y que eso empeore el pronóstico. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí es importante que tengamos claro que no es, son niños, no va a pasar, o, bueno, el adulto mayor ya no se va a deprimir, ¿no? Sí importa, y tampoco el nivel cultural nos salva, no nos va a eximir de padecer algo el hecho de haber estudiado un posgrado o de sí haber ido a la universidad o el haber viajado por el mundo, el tener conocimiento, incluso muchos profesionales de la salud, sobre todo ahora, y lo veíamos en la presentación de la semana pasada que hablábamos sobre ansiedad, muchos profesionales de la salud están pasando por cuadros depresivos y por cuadros de ansiedad severos en este año específicamente, dadas las circunstancias mundiales. La pandemia ha venido a hacer que la cantidad de estrés que estamos enfrentando, tanto los médicos como los psicólogos, ha subido por la cantidad de trabajo que tenemos y el tipo de padecimientos que estamos atendiendo. En el caso de los médicos, no solo COVID, sino que todas las complicaciones e incluso los padecimientos mentales. Muchos psiquiatras están ahorita trabajando con prevención del suicidio. Muchos cuadros de depresión se han ido a muy graves en niños y en adolescentes dado el confinamiento. Entonces, no es sencillo de manejar y no es solo un año difícil. Sí está siendo un reto, tanto para la población en general como para quienes nos dedicamos a la salud mental y a la salud física, porque incluso nosotros estamos expuestos y estamos en riesgo de padecer cuadros depresivos. Ahora, el aislamiento, como les digo, empeora esta situación. La CDC señala que los síntomas de depresión este año son 3 veces mayores durante el aislamiento porque antes había otras opciones para prevenir y ahorita nos hemos quedado con pocos recursos. La CDC es la instancia americana que se encarga de regular como la Secretaría de Salud acá en México y es una aseveración que ellos dan que al menos 3 veces más aparecen los síntomas este año. Esta es una frase que comentó la directora de la Organización Panamericana de la Salud, que trabaja aquí en México y venía dentro de un reportaje de la Secretaría de Salud que nos hace visionar este momento que estamos viviendo y que les decía para quienes entraron un poquito más tarde, que yo por eso estoy contextualizando estas charlas en este momento histórico que estamos viviendo. Hablar de depresión para un profesional de la salud mental siempre va a ser relevante, siempre va a importar, pero en este momento es importante hablar de depresión en este año, en la pandemia, en todo lo que pasa alrededor de. Entonces, justo ella decía que la pandemia ha provocado una crisis de salud mental a una escala nunca antes vista. Estamos
en un año sin precedentes en muchos sentidos y en la salud mental no es la excepción. No, así como los médicos no conocen el virus y no saben bien cómo atacarlo, cómo detenerlo, cómo prevenirlo, igual estamos los profesionales de la salud. La crisis se ha disparado y estamos trabajando con los recursos que tenemos, las videoconferencias, las videollamadas, las charlas, pero necesitamos estamos como a marcha forzada buscando estrategias. Entonces, una de ellas es esta, estar más cerca de la población y siempre al pendiente de, pues, de lo que puedan necesitar o de las dudas que puedan tener. Ahora, como les decía, aquí en México específicamente, la Secretaría de Salud nos habla de unos 15 millones más o menos que padecen un trastorno mental, de mexicanos que padecen trastornos mentales, y depresión y ansiedad son los diagnósticos más comunes. De esos, solo 1 de cada 10 recibe la atención que necesita, según una encuesta que hizo la los de psiquiatría en la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica que hicieron este año, estiman que solo 1 de cada 10 va a recibir la atención. Estamos hablando de una alta cantidad de población que no está recibiendo la atención que debería, y eso se ve reflejado en estas llamadas que ha estado recibiendo la Secretaría de Salud en México. La Secretaría de Salud en México, desde marzo que inició la cuarentena, cuando se esperaba que fuera más corta y que la llamábamos cuarentena, puso a la disposición de la población números telefónicos gratuitos donde hay psicólogos, psiquiatras atendiendo llamadas de emergencia y no solo psicólogos y psiquiatras, también hay médicos que van orientando a la población de cuándo es momento de ir al hospital, etcétera. Y este es el resultado de las llamadas que se han hecho entre marzo y junio. Estos son los datos. El número 1 tiene que ver con autolesión, riesgo suicida, estrés, burnout. El burnout es el estrés laboral que nos quema, por eso se llama así. Entonces, si se fijan, autolesión, riesgo de suicidio y estrés agudo son síntomas depresivos que ahorita los vamos a ver. Entonces, no podemos hacer como que la depresión no importa más que nunca, ¿no? Porque sí es algo que está reportado en todos los países, además, no solo en México. Ahora, el segundo motivo de llamada son situaciones de violencia, que también pueden ser un detonante para la depresión. Consumo de sustancias igual, es el tercer motivo de llamada. ¿Por qué? Porque podemos tender al consumo de sustancias como una evasión de la situación que estamos viviendo y eso nos puede llevar a un cuadro depresivo mayor, no solo el inicio que íbamos a tener. Y bueno, la cuarta causa de llamada sería la depresión y la quinta la ansiedad, que ambas están súper relacionadas. Entonces, si se fijan, todos los primeros 5 motivos por los cuales la gente llamó de marzo a junio para pedir apoyo tienen que ver con un cuadro depresivo o pueden estar relacionados. Entonces, sí tenemos que tener mucha conciencia de lo que está pasando para poder prevenir, que eso lo hablo al final, pero desde ahorita les voy adelantando que es importante que aunque no estemos pasando por un momento depresivo o no tengamos depresión, nosotros sirve de mucho que tengamos la noción para poder manejarlo en el caso de que alguien cercano a nosotros lo padezca o que empecemos a notar en nosotros síntomas leves, porque entre más a tiempo se ataque es mucho mejor el pronóstico. Entonces, ese 1 de cada 10, el ideal sería que trabajemos en modificar ese número, que pueda ser mucha mayor la atención y no tan baja la tasa de personas que se atienden. Ahora, hablemos específicamente de los síntomas de depresión. ¿Cómo sé si estoy deprimida? ¿Cómo considerar sí o no tengo depresión? Primero, el estado de ánimo depresivo, que tiene que ver con una tristeza muy profunda, que no es una tristeza pasajera. Después, una disminución del interés o el placer en la mayoría de las actividades. O sea, tú hablas con una persona que padece depresión y prácticamente no hay nada que le va a hacer sentir bien, que le ilusiona, que le da ganas, que dice, ah, eso sí tengo ganas de hacerlo, o por eso sí me quiero levantar. Es muy poco probable que encuentre algo que la motive a hacer algo más. También se presentan cambios en el apetito o una fluctuación significativa del peso. Cambios en el apetito puede ser que comas mucho más que antes, significativamente más, o muchísimo menos, que de repente ya no tienes nada de hambre. Tiene que ser
sostenido por al menos 2 semanas, y eso aplica para todos. No tiene que estar constante 2 semanas, pero que todos los síntomas se presenten por al menos 2 semanas. Y el manual diagnóstico que utilizamos para poder diagnosticar claramente una depresión nos pide que sean 5 de estos síntomas por al menos 2 semanas. Entonces, una fluctuación significativa del peso nos hablan más o menos de un 5%, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y este sería un síntoma, no es necesariamente que tienes que tenerlo, pero es frecuente que aparezca. Insomnio o hipersomnia también es un síntoma que aparece frecuentemente, y es que las personas van dejando de dormir. Primero duermen menos horas, después ya no pueden dormir, o se duermen normal, no batallan para dormir, pero se despiertan a las 3 4 de la mañana y ya no se pueden volver a dormir. Entonces, cuando esto se va convirtiendo en un hábito y ya no pueden conciliar el sueño, pues bueno, es necesario atenderlo porque eso puede desencadenar otros problemas. Y la hipersomnia es lo contrario. Personas que no se pueden levantar, que se la pasan todo el día dormidos, que ya no pueden funcionar y hacer sus actividades normales por esta situación, porque tienen demasiado sueño y se la pasan todo el tiempo en cama. Otra es la agitación o el retraso psicomotor. Tú ves a la gente de repente muy acelerada o la ves muy lenta, no alcanza, llega tarde, está como distraída, como en otra cosa. De repente aparece fatiga o una pérdida de energía, como que les cuesta mucho más realizar cualquier cosa, cualquier actividad cotidiana, levantarse, tender la cama, bañarse, contestar correos, hacerse el desayuno, actividades que antes hubieran hecho sin darse cuenta, subir, bajar escaleras. Y esto con el tema de COVID, por eso es una de las secuelas muchas veces, porque a veces es una situación fisiológica, pero el darte cuenta de esa imposibilidad lo convierte luego en un síntoma emocional y entonces se va mezclando y es difícil. También por eso necesitamos personal capacitado que pueda entender lo que está pasando con los síntomas. Es muy, muy frecuente, y este es de los síntomas que más aparecen en la depresión, ese sentimiento de inutilidad o de culpabilidad excesiva. La persona con depresión se siente culpable por estar mal, pero a la vez se siente inútil, no se siente capaz de lograr nada de lo que antes podía hacer, o quien ya lleva mucho tiempo en depresión no se siente capaz de nada, no cree que sea posible que pueda valerse por sí misma, cuidar su cuerpo, hacer las tareas del hogar o de la escuela si es que eres estudiante o de la oficina si es que tú tienes un trabajo estable. Empieza a tambalear porque ya no te sientes capaz, crees que no puedes. Y eso empeora con la culpa que nos genera el no cumplir con mi objetivo, llegué tarde, no mandé el correo, no mandé la actividad, no me levanté para atender a mis hijos, los tuvo que atender a alguien más, y entonces se va convirtiendo como un círculo vicioso. Y por último está el síntoma de la disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse. De repente ya no puedes tomar decisiones y es frecuente darte cuenta si tú estás cerca de alguien o incluso contigo misma, si te está pasando, que ya no sabes, te vuelves muy indecisa, te distraes muy fácilmente, cualquier ruido te hace que no puedas terminar lo que estabas haciendo o se te va el hilo del pensamiento, de repente es como no sé qué estaba diciendo, no sé hacia dónde iba con esto que te iba a contar. Y aunque esto nos puede pasar a muchas personas, cualquiera de estos síntomas puede pasarnos. Como les digo, hay que fijarnos que sea sostenido por al menos 2 semanas y que se junten 5. Claro, hay casos extraordinarios donde a lo mejor son 4, pero están todo el tiempo o así, pero en general se buscan 5 sostenidos por al menos por 2 semanas. Ahora, esta imagen muy probablemente ya la han visto porque es conocida y nos muestra un scan cerebral donde se ve como la actividad normal de un cerebro es como en la izquierda y la de un cerebro con depresión es como en la derecha. El cerebro se va deteriorando, va teniendo un daño y esto es muy gráfico y a la vez es muy útil, sobre todo para quien nunca ha vivido con depresión, nunca la ha padecido y no lo encuentra lógico. El que una persona hoy esté funcional, bien, y el día de mañana no se pueda levantar. Generalmente no pasa de un día para otro, pero pudiera ser.
hay muchas personas a las que les parece ilógico, que les parece increíble y que piensan que solo echarle ganas. No siempre, no siempre se quita con echarle ganas, casi nunca más bien. Y tiene que ver con funciones cerebrales, neuronales, tiene que ver con todo el cuerpo, no solo es voluntad. Entonces, ¿qué pasa a nivel físico en el cerebro? Se disminuyen dos hormonas encargadas de hacernos sentir bien, la serotonina y la dopamina. Entre menos serotonina, pues nuestro hipotálamo se va descontrolando, que es esa parte del cerebro encargado de regular los ciclos de hambre, sueño y la respuesta emocional. Por eso alguien con depresión o come más o come menos, duerme más o duerme menos y tiene una respuesta emocional muy inestable. Puede un día estar llorando, otro día estar muy triste, otro día estar y va cambiando. ¿Por qué? Porque está funcionando mal la máquina que debería estar funcionando bien e indicándole cómo hacer las cosas. Y también se afecta a otra área que se llama hipocampo, que es la región encargada de procesar la memoria, el aprendizaje y en la generación de nuevas neuronas, nuevas conexiones neuronales. Entonces, si yo ya no puedo tener la misma memoria que antes, no tengo la misma capacidad de aprendizaje, no duermo igual, no como igual, no me siento bien, ustedes podrán entender que alguien con depresión sea casi sin voluntad, porque no puede funcionar como antes. Y como estamos hablando de prácticamente la computadora de nuestro cuerpo, pues es un grave problema, pero como no se ve, no es un padecimiento que tú vas por la calle a alguien y notas que lo tiene, es difícil que tengamos empatía y respeto para quien lo está viviendo. Entonces, sí es importante tener esta noción de que algo está pasando. Entonces, como les digo, se desconecta la parte que controla el miedo, que es la amígdala y las zonas del cerebro que manejan las emociones, como les comentaba ahorita. Y entonces, como tenemos miedo y todo el tiempo pensamos que algo va a salir mal, empezamos con ansiedad también, que quien me escuchó la semana pasada sabrá que es ese estar en alerta todo el tiempo. Entonces, como ya no se renuevan las conexiones neuronales, esta falta hace que tengamos miedo todo el tiempo, incluso nos dé miedo actividades cotidianas, el realizar cualquier cosa que antes realizábamos ya nos genera miedo, nos lleva a la ansiedad y entonces es depresión y ansiedad de la mano. Pareciera sencillo, pero no lo es. Y entonces aquí les pongo las diferencias entre tristeza y depresión, ahora que ya vieron los síntomas más a detalle y un poco de lo que va pasando a nivel neuronal. La tristeza nos posibilita y la depresión nos imposibilita. La tristeza es una emoción, es un aliado, como todas las emociones, y llega para ayudarnos a superar eventos negativos. Pasó algo malo, me pongo triste, salgo de ahí. Esa tristeza fue un puente que me llevó de un lugar al otro. Pasó algo malo, la tristeza me lleva a un mejor momento. Pasa algo malo, la depresión me deja ahí y me va hundiendo, me imposibilita continuar con lo que yo hacía. La tristeza es este puentecito que me lleva a continuar mi vida. No va a ser igual probablemente, pero voy a poder continuar. Con la depresión no puedo continuar. Es como si me ancla, como si me impide avanzar. Y creo que ahí es donde queda mucho más clara la diferencia y hace mucho más probable que si ustedes que están aquí escuchando conocen a alguien que vive con depresión o ustedes mismas están viviendo con depresión, entiendan las diferencias y digan, ok, entonces no es solo que no le echo ganas, pues no, no tiene tanto que ver con ganas, tiene que ver con posibilidad o imposibilidad. ¿Y hay formas de salir? Sí, hay formas de salir. ¿Es sencillo? No es sencillo, es un trabajo constante que ahorita veremos en qué consiste. Ahora, ¿de dónde viene? ¿Por qué tengo depresión? Mi vecina no, mi hermano que nació y creció conmigo en la misma casa con los mismos padres, ¿por qué uno sí y el otro no? ¿O por qué mi esposo sí y yo no, si vivimos la misma realidad? ¿Por qué mi hijo mayor sí, mi hijo menor no? Entonces hay que ver los factores. Tampoco está escrito, si tienes estos requisitos vas a tener depresión. Son factores que influyen, que pueden llevar a provocar la depresión. Uno es la genética, sí está comprobado que si en nuestra familia existe el antecedente de depresión o de cualquier padecimiento mental, pero en específico de depresión, tenemos ya un factor
en contra, por así decirlo. Nuestra personalidad, hay distintos tipos de personalidades y habrá unas que tiendan más hacia otros padecimientos y habrá otras que tiendan más hacia la depresión. El género también, aunque cada vez se presenta más a la par, siempre existe una tendencia a que sea una afección un poco más hacia lo femenino, pero sí hay hombres y mujeres que lo padecen bastantes. Las enfermedades crónicas, hay muchísimas, diabetes, hipertensión, hay muchas enfermedades que pueden ser un factor que juegue en contra para que se desarrolle una depresión de distintos grados, pero el vivir con una enfermedad, por el hecho de ser crónica, sí nos juega en contra y es como hace que sea más probable que podamos vivir con depresión. Y los estresores externos, que en este momento son los que están disparadísimos porque hay muchísimo desempleo, hay crisis económica, hay personas confinadas, hay personas aisladas, por ejemplo, hay mucho adulto mayor que no está viendo a nadie y eso sube muchísimo las posibilidades. Hay niños también que están aislados, que no están conviviendo con abuelitos, no están conviviendo con otros niños. Habemos personas que tenemos mucho más trabajo que antes y como les decía, es como si tener mucho trabajo puede ser un estresor, pero también no tener trabajo es un estresor. Estar preocupados por la salud. Si tú tienes ya una enfermedad crónica, por ejemplo, y además te estresa la situación de la pandemia porque no quisieras contagiarte, pues ahí tienes un doble estresor. Entonces, si se fijan, son muchos factores y hay quien cumple con todos, pues tiene más probabilidades, evidentemente. Hay quien solo cumple con dos, pero es muy alto el nivel. La enfermedad crónica está muy avanzada, los estresores externos están muy altos, entonces, aunque a lo mejor haya otra persona que tiene cuatro y tú solo tienes dos, si los tienes en mayor medida, pues puede ser más probable que tú sí padezcas depresión y la otra persona no. Ahora, hablemos de tipos de depresión. Hay muchos tipos de depresión y cada vez cambian más los términos y los van moviendo, pero traté de sintetizar y podemos hablar de depresión leve, moderada o severa, que la depresión severa es la depresión mayor, en distintos manuales, distintos manuales de diagnóstico y en distinta literatura se le llama de una u otra forma. Leve y moderada, creo que queda claro, pues los síntomas son más suaves en la leve, pueden seguir con la vida, pero ya vas viendo que algo está pasando, algo no cuadra, yo ya no me siento como antes, ya no tengo ganas de hacer las cosas, empieza el foquito rojo a prenderse. Ahí es el mejor momento para el tratamiento adecuado y eficaz. Entre más tiempo va pasando, es más difícil salir del cuadro. La moderada, los síntomas van agravándose. Sí, todavía puedes continuar con actividades, pero ya te cuesta cada vez más. Lo haces casi a la fuerza. Y ya en la depresión severa, ya está totalmente distorsionada la percepción de nosotras mismas. Eso está muy relacionado con el primer tema que di este mes, que es el de amor propio. Ahí podemos ir viendo si en realidad no se trata de un cuadro depresivo, esa falta de amor propio que según nosotras tenemos y que solo era eso, porque el tener una percepción distorsionada de nosotras mismas después lleva a tener una percepción distorsionada de los demás. Es que aquella persona no me quiere, es que el otro no piensa en mí, es que a nadie le importo. Y eso va siendo imposible que sigamos con nuestra vida. También existe la depresión posparto, que si por aquí anda alguien que tenga hijos, sabe que el posparto es bastante complicado hormonalmente hablando, pero toda la logística y el cambio de vida hace muy difícil ese momento. Entonces es muy frecuente que aparezca depresión posparto y lo consideramos dentro del primer año, después de haber tenido un bebé. Sí, se da más en los primeros 40 días, que es el posparto inicial, pero todo el primer año todavía entra como depresión posparto. Hay otra que se llama distimia, que es menos grave, pero más prolongada. Puedes pasar, aquí el criterio es que sean 2 años, pero 2 años en que no estás bien. No estás grave, pero no estás bien. Tú sabes que es como una depresión leve, pero ya lleva años. Ya no es llevo 2 semanas, llevo un mes, llevo más de 2 años así. Existe un trastorno depresivo estacional que ocurre en cierta época del año, generalmente siendo el invierno, ya que baja la luz solar, disminuyen los rayos solares y los rayos solares nos ayudan a obtener serotonina y a
estar más estables emocionalmente. Entonces, por eso en los países donde no hay tanta luz solar es más frecuente este trastorno. También existe la depresión maníaca, que antes era llamada trastorno bipolar, y tiene que ver con altibajos extremos entre un estado depresivo y un estado de manía. Un rato estoy muy bien, otro rato estoy muy mal. Entonces se nota, es como, ¿qué le pasó? Si ahorita estaba bien, ¿por qué está llorando? O porque si llevaba una semana en cama llorando, de repente se levantó, se arregló y se fue de compras y estuvo como si nada pasara, pero a los 10 minutos otra vez o al día siguiente. Entonces se va viendo así como, por eso era llamado bipolaridad, porque era de un polo al otro. Y por último está la psicótica, que son personas con psicosis que aparte presentan depresión severa, a veces derivada de que tienen momentos de conciencia y se dan cuenta de los cuadros psicóticos cuando se salen de la realidad y eso hace más difícil la transición y generalmente aquí aparecen alucinaciones o delirios, entonces ahí el tratamiento es psiquiátrico sí o sí. Ahora, ¿qué sucede cuando la depresión se vuelve crónica? Les decía yo que es distinto cuando hablamos de cuadros depresivos que llevan años. Hablábamos de la distimia, que es una depresión leve de por al menos 2 años, pero hay depresión severa que dura muchos años, 10 años, 20 años, 30 más años. Se escucha desgarrador, pero es la realidad. Hay muchas personas que viven así y como les digo, lo más difícil en la depresión crónica, además del padecimiento, obviamente, es que socialmente no se entiende, es una afección, un padecimiento muy complicado de aceptar por el entorno familiar, por la gente cercana, porque por más que se atienda es difícil. Y aquí les ponía un poco sobre la explicación del por qué es difícil, porque al ir habiendo escasez de neurotransmisores, se van generando nuevas alteraciones, perdón, que terminan empeorando y retroalimentando las primeras disfunciones. Es decir, aquello que yo les decía que pasa en el cerebro al inicio, va empeorando, se va degenerando y cada vez es menor la capacidad neuronal, cada vez es menor esa posibilidad de decidir, esa posibilidad de resolver. Entonces, por más que intentemos sacar adelante a las personas con un tratamiento, el tiempo va haciendo que sea más difícil y se va haciendo este círculo vicioso del que yo les hablaba, en el que unas alteraciones van como a favorecer que aparezcan otras y eso dificulta que se resuelva la depresión porque lo va complicando. Imposible no es, pero sí es muy, muy difícil. A mayor tiempo se vuelve más un reto. ¿Por qué? Porque el cerebro se inflama, se desconecta la amígdala cerebral y se reduce el tamaño del hipocampo. ¿Qué pasa con la inflamación? El funcionamiento empeora. Aunque la inflamación se diera por otro motivo. O sea, por ejemplo, si tú tienes un padecimiento fisiológico, un accidente, y eso hace que haya inflamación cerebral, también se relaciona con depresión. Entonces, cualquier proceso inflamatorio tiene que ver con depresión. COVID también genera inflamación y por eso la depresión es una de las secuelas. No le pasa a todos, pero muchas personas con COVID, después de que se recuperan, presentan cuadros depresivos. Y acá hablando de la desconexión de la amígdala, perdón, es esa voz de alarma entre las amenazas. Cuando existe la depresión, todo es amenaza. Los estímulos neutros se van catalogando como estímulos negativos. Me da miedo salir de mi cuarto, me da miedo salir de la cama, me da miedo hablar por teléfono, me da miedo ir a terapia, me da miedo decir lo que siento, me da miedo vivir, me da miedo comer, me da miedo bañarme y si me resbalo, todo se va volviendo más complicado y es una cuestión que el paciente solo no puede cambiar. Entonces, igual lo que pasaba con el hipocampo que les decía, ya no aprendemos igual, ya no controlo mis emociones, vuelve a crecer el miedo y vuelve a pasar lo mismo. Yo no puedo, me convenzo a mí misma de que no voy a poder, de que es imposible, no hay manera que yo salga de aquí, si mi mente me está convenciendo de lo contrario. Y yo lo veo un poco como las enfermedades autoinmunes, no sé si alguien padezca alguna o conozca a alguien, pero en una enfermedad autoinmune el cuerpo es como si fuera contra ti.
porque está mal, está enfermo y se equivoca, y en vez de luchar contra la enfermedad, lucha contra el cuerpo. Pues es parecido con la depresión. La mente te convence de que no puedes, de que no tiene sentido que sigas adelante con tus actividades cotidianas ni con tu vida, porque no vas a poder. Y entonces se vuelve bastante complicado. Ahora, ¿cómo lo podemos tratar? Ya vimos por qué nos da, a quién le puede dar, más o menos cómo saber si lo tengo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Ya sé que tengo depresión. ¿Qué hay que hacer? Primero que nada, hay que buscar apoyo terapéutico médico. Hay cuadros depresivos que ameritan el tratamiento psiquiátrico junto con psicológico. Hay algunos que salen adelante sin medicamento. Se necesita una evaluación exhaustiva de cada caso. No se puede determinar ni generalizar. No todos toman antidepresivos, no todos toman ansiolíticos, no todos necesitan cierta suplementación, otros sí, pero sí es necesario que el primer filtro sea un psiquiatra o un psicólogo. Va a depender de tus posibilidades, de tu edad, del momento. Por supuesto que si es un adulto mayor, pues habrá que ir primero con el geriatra, si es un niño, con el pediatra o con el psicólogo infantil, dependiendo el que tengas más a la mano, pero preferentemente el pediatra para que haga una valoración y después derive y te diga, no, pues tienes que ir con el psicólogo. Y cuando somos adultos y nos sentimos así, puedes buscar directamente un psiquiatra o un psicólogo, psicoterapeuta. Sí, siempre haremos énfasis en buscar personal capacitado que pueda comprobar sus credenciales, que tenga cédula profesional, por lo menos si es aquí en México y en otros países que tenga las licencias necesarias para atender, porque cada vez es más frecuente contar con otros tipos de atenciones que no son malas, pero que en cuadros graves sí requieren otro tipo de intervención los pacientes y no nada más consejería o acompañamiento. Ahora, siempre va a ser indicado un cambio en el estilo de vida. Eso no quiere decir que siempre haya estado mal o haya sido culpa tuya o algo hiciste mal, pero sí que si modificamos la rutina puede ayudar a mejorar la situación de tu vida diaria si estás padeciendo depresión. Y además, muy importante, la psicoeducación y el apoyo social. Psicoeducación es esto que estamos haciendo hoy, no necesariamente que el terapeuta le vaya a dar una charla al paciente sobre la depresión, puede ser, pero si no, les facilitamos lecturas, les recomendamos películas, hay TED Talks, hay documentales, hay mucho material que puede servir para que el paciente se familiarice con el padecimiento, lo entienda e incluso trabaje con el estigma que tenía sobre sí mismo. Igual para las familias, para las parejas, los hijos de las personas que viven con depresión, es necesario primero educarlos y después que puedan fungir como apoyo, porque si no tienen noción de que la depresión es real y es un padecimiento, van a pensar que la persona decidió estar mal y decidió estar en cama y decidió estar tirada. Entonces, sí es necesario hacer ese trabajo de psicoeducación. Ahora, lo ideal, ¿cuál sería? ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer todos los profesionales de la salud? Porque nos conviene mucho más este tipo de trabajo que estoy haciendo yo el día de hoy y que hacen muchos colegas de educar, de prevenir. Entonces, paso número uno, esa misma psicoeducación es distinta que en el tratamiento y por eso las pongo separadas. En el tratamiento tú educas y enseñas para vivir con la depresión, para mejorar la calidad de vida de alguien que ya la padece. En la prevención enseñas lo que puedes hacer para prevenir la depresión, para que no aparezca el cuadro depresivo, para que no llegues a ese punto, ¿qué se puede hacer? Es distinto y por eso se busca más generar campañas educativas, pero educativas reales, no solo ir y dar un folleto, no solo una caricatura, sino ser muy sinceros con los niños desde pequeños, que tengan noción de que las enfermedades mentales existen, de que la salud mental importa. Claro, puede ser mediante juegos, mediante cuentos, pero es importante ser realistas, llamar a las cosas por su nombre y poder ir estando en contacto con las emociones desde muy pequeños para que posteriormente no tengamos que atender tantos padecimientos, que esas cifras tan altas que les comentaba yo al inicio
puedan ir bajando y que el índice de atención también puede ir subiendo porque ya no es tan grande el número. Entonces, es importante la psicoeducación y el hablarlo en familia, que no sea un tema tabú como la sexualidad, que muchas veces se convierte en un tema tabú y aunque hay alguien con depresión en la familia, no lo decimos, asumimos que todos sabemos cuando la realidad es que no. Entonces, ese sería uno de los pasos más importantes de la prevención. Otro es normalizar la atención en la salud mental, promover desde la salud pública y privada la búsqueda de atención, que no sea mal visto ir a terapia, que no sea estigmatizado, no sea visto como malo el sentirse mal, el estar inestable y que debería además ser accesible para toda la población. Es una atención costosa, no es barata la atención de salud mental porque nos requiere mucho trabajo de estudio y mucho trabajo caso por caso. No podemos generalizar, ni le voy a decir lo mismo a todos los pacientes, ni le voy a ver con la misma frecuencia. Cada caso va siendo distinto. Entonces, por eso se necesita mucho apoyo de salud pública y justo estas charlas salieron a partir del Día de la Salud Mental y este año para allá van los esfuerzos que está haciendo la Organización Mundial de la Salud. Se está buscando que todos los países vean como una prioridad a la salud mental y puedan aportar presupuesto público para instancias públicas y privadas y que sea más accesible para todos, que los profesionales de la salud podamos ser bien pagados siempre que el paciente esté recibiendo la atención que necesita y que si no lo puede cubrir, que haya una instancia que cubra esa parte por él. Entonces, esa es otra importancia, la normalización de la atención. Y otro es la promoción de la salud en general. El llevar un estilo de vida saludable siempre va a promover que el organismo esté en el estado óptimo que necesita para cuando aparezcan estos estresores externos de los que hablábamos. Que si me quedo sin trabajo, que si me da una enfermedad, que si pierdo un ser querido, pueda yo enfrentarlo. Si estoy en mi mejor momento físico y emocional, es mucho más probable que no caiga en un cuadro depresivo porque tengo las herramientas, tanto físicas como emocionales, para pasar por un mal momento. En cambio, si yo no había cuidado mi salud, me va a tumbar mucho más fácil. Entonces, sí, la prevención es clave, es muy, muy importante. Y creo que ya vamos a acabar, sí. Por último, les dejo solo este mensaje. Es importante que lo tengamos en mente, que lo tengamos claro y que lo podamos recordar y decírselo a toda la gente que queramos. Merecemos estar bien, mereces estar bien, ya sea que si tú o alguien que conoces vive con depresión, no dudes en buscar ayuda. Todos merecemos amor, felicidad y estabilidad. Entonces vamos a buscarlo un día a la vez, que es mi frase favorita y es importante que lo creamos y lo tengamos bien, bien claro. Nos lo merecemos todos, el estar bien. Siempre que digo todos, me preguntan todos, incluso la gente que ya está mal o que ya hizo algo malo, sí, también merecerían, necesitan más atención cuando ya están mal, pero eso no quiere decir que no merezcan amor o felicidad o estabilidad, es algo que deseamos para todos. Entonces, esa es la invitación, el recordatorio y lo que quisiera que ustedes que se conectaron el día de hoy se lleven de aquí. Nos lo merecemos y podemos hacer cosas para llegar ahí. Está en nuestras manos, sobre todo antes de estar en un cuadro depresivo. Si ya estás en un cuadro depresivo, también te lo mereces, pero ya no depende solo de ti. Necesitas apoyo y para eso estamos. Entonces, muchísimas gracias. Es todo por mi parte. Ahí están mis datos de contacto. Están mis redes sociales, que la mayoría de ustedes de ahí llegaron, pero por si acaso alguien llegó por otro lado, es Facebook e Instagram, me encuentran como Mamá Chilaquil y ahí está mi correo, cualquier duda, cualquier comentario, cuestión específica, algún familiar, algún padecimiento que quieran consultar más en privado, con gusto me pueden escribir. Voy a dejar de compartir pantalla permítanme, que algo hice mal. Para leer si tienen algún comentario. Hola a todas. Hola, hola, gracias, 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 gracias. Muchas gracias a todas. No veo, ya me están escribiendo, que no veía dudas. Falta mucho para educar a todos.
Sí, sería ideal que se invirtiera en educación en salud mental, nos comenta Heidi Mendoza. Sí, la verdad es que falta muchísimo, pero creo que vamos avanzando y que además las tecnologías nos facilitan esto, así como este día ustedes se dieron este ratito para conectarse y para tener un poquito más claro un padecimiento que sí es delicado y además es muy frecuente y es muy complejo. Por supuesto que no es tan simple y no se resume en una hora, pero yo hago un gran esfuerzo por presentarles la información lo más sintética y lo más clara posible. Pero sí nos falta mucho, mucho camino por recorrer, pero es importante esto, que generemos espacios de intercambio de información, que generemos como foros libres de juicio en los que podamos hablar al respecto. Blanca nos pregunta si ahí se me perdió. Si depresión es vivir con ella siempre o llega un momento que deja uno de tenerla. Sí puedes dejar de tenerla, seguramente tendrías, bueno, si fuera tu caso o alguien que conoces, tendrías la tendencia a la depresión. Sería como algo que ya sabes de ti misma o de la persona que lo tiene, que bueno, pudiera deprimirse. Sabemos que ya está ahí, pero no que tengas que vivir en depresión todo el tiempo o sintiéndote mal todo el tiempo. El medicamento es buenísimo, funciona muy bien a la par de la terapia. El medicamento solo o la terapia sola a veces no son suficientes. Entonces, sí se puede vivir bien sin depresión y el medicamento no es malo. Mucha gente lo tiene como tachado de yo nunca quiero tomar. No es malo, incluso te hace sentir normal, no es que te haga sentir bien, feliz todo el tiempo. Em, Nos dice Heidi, sí, porque familiares de personas con estos padecimientos a veces no saben cómo manejar o cómo ayudar. Gracias por hacer esto posible. Gracias a ti, Heidi, por conectarte, por acompañarnos y comentar. Y sí, muchas veces la familia no suma, al contrario, se vuelve un factor en contra y a veces los terapeutas tenemos que trabajar con eso y llevar de la mano al paciente para que pueda generar otro entorno que le apoye y no necesariamente sea la familia, porque a veces no les es posible a los familiares. Muchas gracias, nos dice Susana. Si en algún momento después de lo que comentas sufrimos depresión y creemos haberlo superado, ¿es recomendable consultarlo con un especialista para prevenir la recaída? Depende, Susana, sobre todo si lo superaste sola o no. O sea, si tú tuviste depresión, fuiste a terapia, lo trabajaste y no fue un caso tan grave, a lo mejor ya tienes las herramientas para salir de ahí cuando recaes brevemente y no necesariamente tienes que volver a terapia, pero en la mayoría de los casos sería bueno que hagas una consulta. Puede ser una sesión, no tiene que ser un proceso terapéutico largo. Entonces, depende del caso, pero generalmente sí va a ser mejor que vayas y consultes. Marcela nos dice, yo tengo una duda grande, solo he visto una psicóloga. Ella con yo contarle mi sentir me dijo que tenía una depresión de muchos años atrás, me recetó un medicamento, lo empecé a tomar y me cambió la vida, pero las dejo y me vuelvo a sentir mal. ¿Tendré que tomarla siempre? Marcela, no sé dónde vives, pero en México los psicólogos no tenemos licencia para consultar. Tal vez vives en Estados Unidos, allá los terapeutas son médicos o tienen licencia distinta, pero no sé qué medicamento sea, o sea, tendría que ser, si gustas escribirme en redes sociales directo y ya te digo específico, pero a veces sí se necesita el medicamento de por vida, a veces no. Se hacen pruebas, no se quita de tajo, también por eso te debes sentir mal si de repente lo quitas. Si estamos hablando de un medicamento psiquiátrico, porque luego hay medicamento natural que sí ayuda a veces, depende del caso, pero en el medicamento psiquiátrico los antidepresivos en específico tienden a ser cíclicos, entonces necesitas cierto tiempo para que empiece el ciclo en el que te hace el efecto positivo y si lo vas a retirar también se va retirando gradualmente, no se puede quitar de tajo. Pudiera ser que tengas que tomarla siempre, pero pues hay que revisarlo, depende de cada caso. Ahora, Carolina nos dice, ¿qué es recomendable para hacer para apoyar a una persona con depresión cuando no quiere ir a terapia? Sobre todo, ¿cómo entender cuando las personas desaparecen o no contestan mensajes, llamadas, etcétera? ¿Es recomendable buscarlas, insistir o darle su espacio? Es muy buena tu pregunta, Carolina, porque un tratamiento al inicio de una depresión es difícil que la persona quiera, pues ya como vieron la voluntad se fue, entonces no quieren hacer nada.
sí se recomienda insistir y buscarlas, pero de la forma más respetuosa que puedas. Y ahora que tenemos las redes sociales, pues a lo mejor con distancia se puede, ¿no? Puedes mandar un mensaje, un WhatsApp, un inbox, estar ahí al pendiente. Y dependerá del grado de depresión. Si ven que es una persona que ya no se está valiendo por sí misma, que no se está alimentando, que no se está cuidando, ahí sí a veces hay que intervenir y pedir apoyo de personal de salud o de su familia, depende. De eso puede depender qué tanto podemos meternos o no los familiares o la gente cercana, porque si ya se está poniendo en riesgo al no atenderse, pues a veces sí hay que intervenir aun que no quieran las personas. Es como en caso de riesgo suicida. No sé si con eso ya te quedó un poquito clara la respuesta. Marcela nos dice, a mí el medicamento me cambió la vida, no es controlado ni nada. Yo le decía a mi esposo que no podía creer lo bien que me sentía, de verdad. Sí, ya tenía yo años sintiéndome pésimo, pero ahorita pues ya no estoy tomando terapia, me moví de ciudad, vivo en México. Te hace sentir peor lo de que dije que no debería recetarte, pues es que si no es controlado, a lo mejor por eso o sea, te lo sugirió. Si pudiera un psicólogo hacer una sugerencia, pero vaya a extender una receta, pues no, no tenemos recetarios, o no sé si en su caso a lo mejor sí tenía, o a lo mejor era psiquiatra tu terapeuta, no sé. Pero sí, el medicamento puede cambiarnos la vida y puede ser un súper aliado a la salud. No es que esté mal tomar medicamentos para nada, está bien, pero siempre con supervisión de alguien que sepa al respecto. Y además la terapia es un complemento. Entonces, a lo mejor tú dices, en tu caso específico, Marcela, oye, llevo años bien, pero sigo tomando el medicamento, lo quiero dejar. A lo mejor retomas terapia por un lapso de tiempo mientras dejas el medicamento y trabajas en ver qué pasa cuando lo dejas. Entonces, pudiera ser por ahí. Elena nos pregunta, ¿es posible que la depresión se oculte detrás de otras condiciones como tener mal carácter, ser intolerantes o desarrollar TOC? Sí puede ser que se oculte o que no sea lo predominante, o sea, que la intolerancia o el TOC sea lo que se nota y que entonces no se note tanto la depresión, pero ya midiendo los síntomas y la intensidad y la frecuencia sí se puede llegar al diagnóstico, nada más sería un poquito más tardado a lo mejor, sí, como no es el único síntoma o el único padecimiento, sino que hay varios, pues puede ser un poquito más complejo de llegar a él, pero se puede llegar al diagnóstico, pero sí se puede ocultar. Sí, fue solo una sugerencia, era psicóloga. Entonces tengo que volver. Marcela, pues depende cómo te sientas. Si tú ya quisieras dejar el medicamento, pues yo sí te recomendaría que vuelvas para que revises qué es lo que te detona el no poder continuar sin el medicamento. Sí, no, velo como volver, pero no tanto como voy a estar años otra vez en terapia. Desconozco cuánto haya durado tu proceso, pero no necesariamente como, ay, otra vez tengo que ir mucho, sino vengo a consultar este tema específico, no tanto mi historia ni mi vida, sino, ok, quiero ver cómo puedo dejar el tratamiento médico, el medicamento, y entonces enfocar en eso la terapia pudiera ser. Pero bueno, muchísimas gracias a ti, Marcela. Gracias a todas. Gracias por sus dudas. Gracias por conectarse, por darse el tiempo. Espero les estén siendo útiles las charlas. Ya esta es la tercera, nada más nos falta una que va a ser no tanto un resumen, pero sí un compilado de estrategias que pueden ayudar a promover una salud mental más sana, más equilibrada. Entonces, claro que tendrá que ver con amor propio, con ansiedad y depresión, pero en general cómo podemos promover una salud mental saludable y una salud mental que nos ayude y que no tanto nos juegue en contra, que no sea una sombra, que no sean estos monstruos que de repente quieren mandar en nuestra vida, sino que sea más como tener mayor claridad, mayor sentido en el camino que seguimos y en general tener un estado de ánimo mucho más estable. Esa es la invitación. La siguiente charla es igual a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, Monterrey, que es donde estoy yo. Cualquier duda, les reitero, me pueden escribir directamente por mensaje directo, por correo electrónico. Les agradezco muchísimo conectarse. Espero que haya sido útil para ustedes la charla de hoy. Y bueno, a quienes se conecten el próximo sábado, las veo el próximo sábado. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye bye.